Eh, sí, buenas noches. Ante todo, déjenme compartir la pantalla. Okay, aquí está. Ok, en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la artritis psoriásica. Para esta presentación no presento ningún conflicto de interés. La artritis psoriásica en general es una enfermedad inmunomediada compleja, poligénica compleja con diversas características clínicas que puede afectar no solo la parte articular en los pacientes, sino que hay muchas manifestaciones extraarticulares que son las que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Ok, la artritis psoriásica ocurre en 20 a 30% de los pacientes con psoriasis. Sin embargo, en estudios de imágenes se ha observado la presencia de artritis psoriásica sin diagnosticar en pacientes con psoriasis. Por ello es necesario establecer una serie de indicadores clínicos que permiten el diagnóstico precoz de los pacientes con artritis psoriásica. ¿Ok? Por ejemplo, se ha determinado que los pacientes con psoriasis unguial, este puede ser un factor predictivo del desarrollo de artritis psoriásica y observaremos a lo largo de la charla algunas características que nos podrían en un momento dado predecir el desarrollo de la artritis psoriásica en los pacientes con psoriasis. De allí que haya un papel esencial de lo que es el dermatólogo e inclusive los médicos de atención primaria en la referencia temprana de estos pacientes al reumatólogo, toda vez que la enfermedad articular puede ser devastadora en este grupo de pacientes. Ok, el fenotipo más común de artritis psoriásica es la artritis psoriásica oligoarticular asimétrica, que puede presentarse hasta en un 70% de los pacientes. En un 15% de los pacientes vamos a encontrar una enfermedad poliarticular simétrica similar a lo que es una artritis reumatoide en relación al compromiso articular. En un 5% de los pacientes encontraremos una manifestación llamada espondilítica, parecida a la espondiloartropatía seronegativa, de la cual pertenece este grupo de enfermedad, la artritis psoriásica. La artritis predominantemente con compromiso de las interfalángicas distales se observa hasta en un 5% y la artritis mutilante o mutilans hasta en un 5% de los pacientes. Entonces, tenemos una serie de manifestaciones tradicionales de la artritis psoriásica, como por ejemplo el compromiso de lo que es las interfalángicas distales. Es una enfermedad que suele ser asimétrica. Por ejemplo, aquí vemos la entesitis, que es asimétrica a nivel de lo que es el tendón de Aquiles. El patrón poliarticular similar o simétrico similar a lo que es la artritis reumatoide. El compromiso axial en muchos pacientes que puede presentarse, como mencionamos, hasta en un 5% y formas raras de artritis psoriásica como son la artritis mutilans. Aquí, por ejemplo, para mencionar el compromiso aquí de las interfalángicas, déjenme ver el puntero, a ver, el puntero. No sé si, ok. Bueno, en la figura de la mano a la izquierda de la pantalla vamos a ver el compromiso de lo que es las interfalángicas distales. Vemos en términos generales, cuando hay este compromiso suele haber compromiso unguial. En la parte inferior derecha vamos a ver lo que es la poliartritis simétrica, semejando a lo que es la artritis reumatoide, ¿no? En este caso vamos a ver lo que es la artritis mutilans. Vamos a ver que hay una reabsorción prácticamente completa de las falanges y en la parte derecha de la pantalla van a ver lo que es el llamado dedo en telescopaje. Vamos a ver que como se ha reabsorbido completamente la falange, solamente hay una retracción de la piel y que al estirarla, como si fueran los telescopios que utilizaban en los teatros en la antigüedad, ¿no? Ok, la artritis psoriásica en general se considera una artritis o una espondiloartropatía seronegativa. ¿A qué nos referimos con ello? Con que es negativa para tanto el factor reumatoideo como para el péptido citrulinado cíclico. Cerca del 25% de los pacientes van a dar positivo para el antígeno HLA-B27 y aproximadamente 40% van a presentar aumento de los reactantes de fase aguda, como es la velocidad de eritrosedimentación o la proteína C reactiva, ¿no?
Entonces, en cerca de 5% de los casos pueden presentar niveles bajos tanto del factor reumatoideo así como del anti-CCP y tener los criterios para el diagnóstico de artritis psoriásica. ¿Cuáles son estos criterios? Los criterios de clasificación para artritis psoriásica de Caspar, que fueron publicados en el año 2006, incluyen la presencia de enfermedad articular inflamatoria, ya sea a nivel de articulaciones periféricas, a nivel espinal o a nivel de la entesis, y al menos 3 puntos de los siguientes: psoriasis actual, una historia personal de psoriasis o una historia familiar de psoriasis. Ahí están las puntuaciones: 2, 1 y 1 punto. La distrofia unguial típica, 1 punto, ya sea unicolisis, hoyuelos en las uñas, hiperkeratosis, la presencia o la negatividad del factor reumatoideo, ya sea por un método, ya sea por ELISA o nefelometría, la presencia de dactilitis actual o un episodio previo confirmado por un reumatólogo, y la presencia de neoformación ósea yuxtaarticular en la radiografía de manos y pies. La clasificación antigua en 1973, por ejemplo, de Moll y Wright, de artritis psoriásica, hablaban los 5 patrones tradicionalmente observados: la artritis con compromiso predominantemente de las articulaciones interfalángicas distales, la artritis mutilan, la poliartritis simétrica indistinguible de la artritis reumatoide, la artritis asimétrica oligoarticular y la espondilitis predominante. Una artritis psoriásica no controlada se asocia a un compromiso funcional severo del paciente y a la reducción en lo que es la calidad de vida del mismo. Se habla de que el 53% de los pacientes con artritis psoriásica consideraron su enfermedad como grave y que el compromiso funcional y la calidad de vida en estos pacientes son semejantes a los pacientes con artritis reumatoide. Se habla que en 1/3 de los pacientes la artritis psoriásica ha contribuido a lo que es disminución de la productividad laboral en el paciente, incluyendo la inasistencia al trabajo, así como la incapacidad para trabajar un tiempo completo. Entonces, ahí entramos en lo que es la ventaja de oportunidad para un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de la artritis psoriásica. Mientras más temprano nosotros diagnostiquemos al paciente, vamos a prevenir lo que son la incapacidad, las lesiones radiográficas. Vamos a tener mayor posibilidad de obtener remisión sin fármacos en este grupo de pacientes. Vamos a evitar que se encuentren lesiones de sacroiliitis. Igualmente, la incapacidad funcional versus si hacemos un diagnóstico en forma tardía. En relación a esto, por ejemplo, Aaron y colaboradores en el 2015 publicaron un estudio en los cuales evaluaron lo que es las referencias tempranas o tardías, dependiendo de si fueron atendidos por un reumatólogo los pacientes dentro o después de los 6 meses del inicio de los síntomas. Y se encontró que en los pacientes que eran referidos de forma tardía, había un mayor número de desarrollo de erosiones articulares periféricas y peores puntuaciones de los cuestionarios de evaluación de la salud, como medidos a través del HAD. Incluso se observó que un retraso de 6 meses desde el inicio de los síntomas hasta la primera visita con el reumatólogo contribuye al desarrollo de erosiones articulares periféricas y al deterioro de la función física a largo plazo. Además de las manifestaciones articulares que hemos visto en la artritis psoriásica, existe una serie de manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo la presencia de psoriasis con o sin lesiones psoriáticas obvias, que suelen estar presentes hasta en el 90% de los pacientes. La gentesitis, que es la inflamación donde el tendón se une al hueso, se pueden presentar hasta en un 25 a 53% de los pacientes. La dactilitis, inflamación entera del dedo, en un 32% a 48% de los pacientes. Los cambios unguiales, onicolisis, hoyuelos unguiales, hasta en un 80% de los pacientes. El compromiso ocular, principalmente por uveitis, inflamación conjuntival, ojo rojo, dolor, hasta en un 25% de los pacientes. Y una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea una enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, hasta en un 27% de los pacientes. Igualmente, la artritis psoriásica se asocia a una serie de comorbilidades, como es la presencia de enfermedad cardiovascular prematura, síndrome metabólico, incluyendo obesidad, diabetes, enfermedad oftálmica, enfermedad inflamatoria intestinal, riesgo de malignidades, en especial linfoma y cáncer de piel, complicaciones infecciosas y osteoporosis.
se ha determinado que los pacientes con artritis psoriásica, hasta un 42%, cuando ya se hace el diagnóstico de la artritis psoriásica, pueden presentar 3 o más comorbilidades de las que hemos mencionado. El retraso en diagnosticar la artritis psoriásica puede ser hasta de 5 años a partir del inicio de los síntomas. Y se habla que en cuanto al desarrollo de erosiones articulares, en el primer año encontraremos que el 25 al 27% de los pacientes tienen al menos una erosión. Para el segundo año se encuentra enfermedad erosiva hasta en 47% de los pacientes, a pesar de la mejoría clínica. Y a los 10 años, el 58% de los pacientes pueden presentar más de 5 articulaciones con deformidades articulares. De ahí que el diagnóstico precoz, cuando el paciente presenta lo que conocemos como artralgias inflamatorias, artritis, dolor axial, entesitis o dactilitis, debe ser referido de forma temprana al reumatólogo para evitar lo que es el daño estructural, es decir, el desarrollo de erosiones, el desarrollo de sacroileitis, o las neoformaciones óseas y sindesmofitos y destrucción articular que van a limitar mucho la vida del paciente a largo plazo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que son los diferentes hallazgos radiológicos que podemos encontrar en la artritis psoriásica, como son las neoformaciones óseas y la periostitis, acá en la figura de la izquierda, en la falange distal. Vamos a ver el estrechamiento del espacio articular en la articulación interfalángica distal en la figura del medio y los edemas de tejidos blandos. Igualmente en la figura de la derecha vamos a ver lo que es la reabsorción distal a nivel de la falange, que es lo que va a llevar al daño y a la destrucción articular y las deformidades que presentan estos pacientes. Igualmente acá, por ejemplo, las llamadas deformidades en lápiz, en el número 1 de la figura, la reabsorción de las porciones distales de la falange en el número 2 y en el número 3 las tendencias a anquilosis ósea, que se observa aquí la fusión prácticamente en el número 3 de la articulación interfalángica distal con la interfalángica media, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ver en la figura de la izquierda, muestra cambios erosivos a nivel de la articulación, tanto interfalángica distal como las interfalángicas proximales, y vemos la preservación de la articulación tanto en las metacarpofalángicas como a nivel de las muñecas. En la figura de la derecha abajo, vamos a ver la afección que es asimétrica de las manos. Si vemos hay afección, por ejemplo, la reabsorción perióstica, y lo que son la reacción perióstica a nivel de lo que es la segunda y la tercera falange de la mano derecha, ¿no? Y ya en términos ya más severos, lo que es la llamada artritis mutilan con osteolisis marcadas, adelgazamiento de lo que es el extremo distal de la falange, los llamados deformidad o lapicero que denominan, que hay una desorganización completa de lo que es las articulaciones metatarsofalángicas y también, por ejemplo, en la quinta articulación metatarsofalángicas vamos a ver la llamada copa de lápiz, en la cual vemos aquí hay una reabsorción completa de la falange, producto de las erosiones que produce esta enfermedad que suele ser muy destructiva. La dactilitis involucra la inflamación de múltiples tejidos, incluyendo lo que es la entesis, que es el sitio de unión de, por ejemplo, tendones, ligamentos, las inserciones tendinosas y ligamentosas al hueso, y así como la inflamación de lo que son los tejidos blandos periarticulares. Aquí, por ejemplo, vemos dactilitis en el dedo, en el segundo dedo del pie derecho de este paciente, y acá vemos lo que es la entesitis del tendón aquileo en la figura de la derecha. La entesitis se ha visto que si, por ejemplo, tomamos una resonancia de un dedo de un paciente con entesitis, vamos a ver que hay una inflamación de todo lo que es el tendón extensor, como vemos acá en la figura de la izquierda. Se ha visto que puede haber entesitis o engrosamiento del tendón extensor en el 42% de los pacientes con psoriasis que presentan afección unguial, versus un 17.4% en los pacientes que presentan psoriasis pero sin afección unguial. Se habla mucho de que esta entesitis tiene que ver mucho, y la misma dactilitis y entesitis, con lo que es el estrés mecánico a través de lo que conocemos como el fenómeno isomorfo de Kochner, que vemos en la piel, y sería una reacción de todo el tejido articular y periunguial a nivel del dedo, ¿no?
y se habla de que la uña como tal forma parte integral del órgano entésico y que puede entonces tener, se observa dendritis subclínica que puede ocurrir en pacientes con psoriasis a nivel de las uñas sin tener artritis estos pacientes. La dactilitis, como mencioné, es la lesión primaria, la entesitis es la lesión primaria en la dactilitis. Es frecuente en las espondilartropatías seronegativas, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante hasta en 11%, y en la artritis psoriásica es mucho más frecuente, hasta en un 33% de los pacientes. Se caracteriza por una tenosinovitis de los flexores, todo el dedo, como mencionamos, inflaman tanto los ligamentos, los tendones, y hay una sinovitis asociada a esa tenosinovitis. Es más frecuente en los pies y generalmente ocurre con una distribución asimétrica. En relación a la afección axial de la artritis psoriásica, existe una serie de factores que van a determinar su incidencia y pronóstico. Esta suele ser más frecuente en hombres, asociada al antígeno de mayor de histocompatibilidad HLA-B27, en pacientes con mayor duración de la enfermedad y mayor edad. La espondilitis aislada es poco común en la artritis psoriásica, se ve hasta en menos del 5% de los pacientes. Sin embargo, la sacroilitis asintomática puede verse hasta en un 30% de los pacientes con artritis psoriásica. Y la progresión radiográfica a largo plazo parece ser bastante independiente de lo que es la movilidad espinal. Vamos a ver que hay ciertas características de la psoriasis que van a predisponer o a tener un mayor riesgo de desarrollo de artritis psoriásica, sobre todo cuando hay compromiso de la psoriasis a nivel del cuero cabelludo. Estos pacientes presentan 3.8 veces mayor riesgo de desarrollar artritis psoriásica. La llamada psoriasis invertida y la psoriasis unguial presenta un 2.3 veces mayor riesgo de desarrollar artritis psoriásicas. Entonces, ¿qué es primero? En la mayoría de los casos, la psoriasis, en el 70% de los casos, suele preceder el desarrollo de la artritis psoriásica con una media o un promedio de 10 años antes de la aparición de la artritis psoriásica. En un 15% ocurre un surgimiento simultáneo tanto de la psoriasis como de la artritis psoriásica, y en un 15% la artritis psoriásica puede preceder la aparición de la psoriasis y con un promedio entre 10 a 15 años en que aparezca primero la artritis psoriásica y después la psoriasis. Entonces, el diagnóstico puede retrasarse por varios años luego de iniciar los síntomas y se ha establecido, por ejemplo, una media de retraso en el diagnóstico de 2 años para la enfermedad cutánea, desde el inicio de los síntomas cutáneos hasta que se hace el diagnóstico, y para la enfermedad articular, la artritis psoriásica, una media de promedio de retraso del diagnóstico de aproximadamente 5 años. Cuando evaluamos a un paciente con artritis psoriásica, debemos evaluar lo que es el número de articulaciones, por ejemplo, inflamadas y dolorosas que presenta el paciente. Se recomienda realizar el recuento de articulaciones dolorosas e inflamadas en 66 articulaciones inflamadas y 68 articulaciones dolorosas. Valorar lo que es la entesitis por un método de valoración que esté bien establecido, validado. Generalmente el índice de Lead, que es el que suele utilizarse, por ejemplo, el de ley, y la valoración de la dactilitis, que se recomienda registrando si el paciente, si esta está presente o no y si es aguda o crónica. Al evaluar lo que es el dolor lumbar inflamatorio en estos pacientes, debemos recordar las características del mismo, y ahí, por ejemplo, presento 3 diferentes clasificaciones, la de Kalin, la de Ruth-Waley y la de el grupo ASAS. En general me gusta presentar las 3 porque hay que tener idea de todo en relación a lo que es la edad de inicio. Generalmente es un dolor inflamatorio que ocurre antes de los 40 años, de inicio insidioso. Es un dolor lumbar de más de 3 meses de duración, generalmente asociado con rigidez matutina. El dolor suele mejorar con el ejercicio, no con el reposo. Suele despertar al paciente en la segunda mitad de la noche por el dolor, y suele caracterizarse por ser un dolor en las nalgas de forma alternante. Como mencionamos, no mejora, suele mejorar con el ejercicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la afección de la articulación sacroiliaca en la figura de la izquierda. Vemos la articulación sacroiliaca, la presencia de erosiones y esclerosis del margen de la articulación sacroiliaca,
y el compromiso a nivel de la columna con los llamados sindesmofitos gruesos no marginales que se observan a nivel de la columna. Se habla de que existen dos fenotipos de artritis psoriásica axial. Un fenotipo similar a la artritis o a la espondilitis anquilosante que se presenta hasta en 20-40% de los pacientes y un fenotipo alternativo que se presenta hasta en 60-80% de los pacientes, caracterizado con un comienzo más tardío, con el compromiso de sacroileitis asimétrica, espondilitis aislada, con mayor afección de la columna cervical, la presencia de sindesmofitos toscos, menos presencia del HLA-B27 y menos presencia de uveitis. La prevalencia de lo que es la artritis psoriásica axial suele, vamos a ver que hasta el 10 al 12% de la espondilitis anquilosante como tal tienen psoriasis concomitante. Sin embargo, la prevalencia de enfermedad axial en pacientes con artritis psoriásica va a variar de acuerdo a la duración de la enfermedad, estando presente hasta en 5 a 28% de los pacientes en las formas precoces de artritis psoriásica y hasta en 25 a 70% de los pacientes con artritis psoriásica de larga evolución. Y suele también estar relacionada de acuerdo a los criterios de clasificación que se vayan a utilizar. Entonces, como mencionamos, estas características clínicas de la artritis psoriásica axial son, vamos a ver que los pacientes presentan en un importante porcentaje, se presentan sin dolor lumbar, afectación a nivel de la columna cervical, mayor severidad de la artritis periférica, la presencia de psoriasis cutánea más grave y mayor afectación ungueal que las formas periféricas, y suele presentarse la prevalencia mayor en hombres, especialmente en sujetos con HLA-B27 positivo. Muchas gracias. Esta es la bibliografía. Les recomiendo en la revista esta de Best Practice Research Clinical Rheumatology, el volumen de junio de este año, que es específicamente de artritis psoriásica. Muy interesante, realmente básico, bastante información en relación a lo que es el diagnóstico, en lo que es el diagnóstico diferencial, que ahorita mi compañera, la doctora Noreen Kelly, hablará, y en relación a lo que es el tratamiento. La sesión de preguntas continuará al final de las 3 exposiciones. Recuerden todos, pueden ir colocando sus preguntas en el área de preguntas y respuestas y se contestarán al final de la tercera exposición. Ahora tenemos a la doctora Noreen Kelly. Ella también es médico internista, reumatóloga, labora en la Caja del Seguro Social, en la Policlínica de Calle 25, Manuel Ferrer Valdés. Doctora Kelly. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Noreen Kelly y también trabajo en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés y en el Complejo Hospitalario Manuel Guerrero de Colombia. Hoy vamos a hablar de todo un reto que se trata de la artritis, en la artritis psoriásica, el diagnóstico diferencial, que nos sirve como base pues para tener pacientes sobre todo con dolor lumbar inflamatorio y que necesitemos esclarecer si guarda una relación con una enfermedad seronegativa asociada a espondiloartritis o no. Yo declaro no tener ningún conflicto de interés con esta charla, con ninguna industria o casa farmacéutica. Y aquí, pues, nuestro objetivo va a ser establecer el diagnóstico diferencial de la artritis psoriásica con otras conectivopatías, principalmente la artritis reumatoide, la osteoartrosis, la espondilitis anquilosante, y tocaremos otros temas como la hiperostosis difusa idiopática y también hablaremos algo de gota. Como ha comentado mi colega, el doctor González, la artritis psoriásica es todo un reto en cuanto al diagnóstico y a evaluación, porque predominantemente aquí podemos ver que pueden involucrar las interfalángicas distales, también puede asociarse a onicolisis y onicodistrofia. Los pacientes en un 38% puede estar asociado a entesopatía,
la mitad de los casos pueden desarrollar compromiso axial y sacroiliitis, y también dactilitis, prácticamente en un 50%. También puede tener acompañado otras comorbilidades, ya que en la constelación de las espondiloartropatías seronegativas, muchas veces estas se pueden entrecruzar. Es decir, puedo tener un paciente con artritis psoriásica que también puede hacernos un compromiso ocular, no solamente de uveitis, que predominantemente es anterior, sino también pueden tener otros compromisos oculares como episcleritis o iritis. Algunas veces pudiera aparecer asociado a una enfermedad inflamatoria intestinal, y obviamente sabemos que los pacientes que cursan con mayor compromiso cutáneo pueden también tener afección psicosocial, depresión reactiva. Son pacientes que tienen mayor tendencia al suicidio o al alcoholismo, asociado pues con la estigmatización social que muchas veces puede estar asociada con la espondiloartritis. También estos pacientes suelen cursar con síndrome metabólico, por lo cual tenemos que estar muy pendientes porque muchos de ellos suelen ser pacientes obesos, con dislipidemia, en trastornos en el metabolismo insular, de la insulina, asociado pues a diabetes mellitus y la obesidad. Y obviamente tienen un alto riesgo cardiovascular. No voy a entrar mucho en el tema con los criterios CASPAR porque ya nuestro colega el doctor González lo precedió. Lo único que podemos hablar es que con respecto a Molly Wright, que generalmente sus criterios estaban basados ya en un compromiso de daño articular importante, los criterios CASPAR nos permiten tener una sospecha más temprana de los pacientes con artritis psoriásica a fin de evitar secuelas musculoesqueléticas y osteoarticulares que comprometan su vida. Entre las manifestaciones cardinales asociadas a los pacientes con espondiloartritis seronegativa, la artritis periférica con compromiso de la interfalángica distal es lo más relevante. Puede estar asociado con compromiso axial, la dactilitis, la entesitis, y en algunos casos con oricodistrofia y compromiso cutáneo, que ya predominantemente ya se le había comentado. Siempre es importante, comparando con respecto a la artritis reumatoide, estos pacientes pueden tener compromiso y daño daño a nivel de las uñas, teniendo algo de onicolisis y osteodistrofia. Muchas veces no se van a ver en todas las uñas, puede ser en alguna de ellas, y progresivamente el paciente consulta, y a diferencia de la artritis reumatoide, predominantemente afecta las interfalángicas distales. La dactilitis también la podemos ver no solamente en la artritis psoriásica, sino también en algunas ocasiones con pacientes con artritis reactiva. También puede estar asociado pues, al compromiso cutáneo y a la entesitis, de lo que previamente conversó el doctor González. Entonces, en el diagnóstico diferencial, aquí estamos presentando una serie de diagramas en los cuales vamos a hablar de las características principales de las patologías que generalmente vemos cotidianamente y que pudieran tener un grado de confusión con respecto a la artritis psoriásica. Sobre todo cuando la artritis psoriásica, cuando el cuadro articular precede a las manifestaciones cutáneas. Aquí podemos ver pues que en la artritis psoriásica generalmente la relación hombre-mujer es similar. Sin embargo, la artritis reumatoide vemos una mayor inclinación a que la artritis reumatoide sea más frecuente en el sexo femenino. En la artrosis, la afección es prácticamente similar tanto en hombres como mujeres, a inversión de la espondilitis anquilosante, que vamos a ver que es más frecuentes en los hombres que en pacientes mujeres. En cuanto al compromiso periférico, podemos ver que en la artritis psoriásica, en el 90-95%, como comentó nuestro colega el doctor Edgardo González, puede tener un compromiso asimétrico. En algunas ocasiones puede estar asociada y tener un componente simétrico, similar al de la artritis reumatoide. Y a diferencia de la artrosis, generalmente en los pacientes la afectación articular, cuando afecta o compromete la interfalángica distales,
lo llamamos los nódulos de Everden, y cuando compromete la interfalángica, la interfalángica proximal, los nódulos de Bouchard. Generalmente al inicio son algo dolorosos, pero no producen un patrón inflamatorio clásico de una artritis reumatoide. También en los pacientes ya con espondilitis anquilosante, en 40% de los casos, esta, a diferencia de la artritis reumatoide, que puede ser una patología poliarticular, la espondilitis anquilosante puede ser oligoarticular, es asimétrico y puede predominar en las grandes articulaciones, sobre todo a nivel de las extremidades inferiores. En cuanto a la afectación de las interfalángicas distales, lo vemos predominantemente en la artritis psoriásica, no lo solemos ver en la artritis reumatoide, y en la artrosis, los compromisos, las lesiones que se ven en las interfalángicas distales, como le indiqué, se llaman los nódulos de Everden, y en la espondilitis anquilosante, generalmente cuando es puro, tiene componente axial, puede que no se encuentre lesiones a nivel articular. En cuanto a la sacroilitis, podemos ver que en el 35% de los casos, en los pacientes con artritis psoriásica, esto suele ser asimétrica, es decir, podemos encontrar compromiso de las sacroiliacas predominantemente en un solo lado, o en algunas ocasiones puede ser bilateral. Todo depende del tiempo de evolución al cual el paciente haya estado padeciendo este cuadro. No vamos a ver este tipo de afección en la artritis reumatoide. Solamente el paciente puede hacer generalmente la artritis reumatoide a nivel de la C1 y C2. Generalmente es importante recordar esto: la artritis reumatoide no afecta ni la columna dorsal ni la columna lumbar. Esto es importante porque muchos pacientes con artritis reumatoide acuden al médico expresando que tienen lumbalgia, y hay que buscar otra etiología porque no está asociado con este segmento. En la artrosis no hay evidencia de sacroilitis, y en la espondilitis anquilosante generalmente va a haber un patrón. Cuando son casos avanzados puede ser simétrico, con una progresión caudocranial y va favoreciendo en el tiempo una movilidad espinal reducida. Aquí estamos presentando pues las lesiones de las que solemos hablar de lo que es los hoyuelos que se suelen encontrar en el área de los dedos de la interfalángica distal en los pacientes con artritis psoriásica. Y como ustedes pueden ver, la lesión que le sigue, hay pacientes que pueden tener lesiones de cierto grado de gravedad y tener algunos dedos sanos, y eso nos puede ayudar o dar orientación de sospechar de una onicodistrofia asociado a la artritis psoriásica. Aquí pues también vimos estas lesiones previamente, en donde hay predominantemente un compromiso de la interfalángica distal. Podemos ver que estos pacientes suelen tener algo de edema periungual con oligodistrofia, a diferencia de la artrosis, en donde no vamos a encontrar estos hallazgos en las uñas, sino nada más compromiso de presencia de disminución del espacio o la estrechez del espacio articular, y tal vez aparición de osteofitos que son típicos de la artrosis. Continuando con las características entre las manifestaciones, en la dactilitis es muy frecuente encontrar en la artritis psoriásica. No lo vamos a ver en la artritis reumatoide, tampoco en la osteoartrosis, y muy rara vez se puede encontrar en los pacientes con espondilitis. Sí lo hemos visto en ocasionales en pacientes que no hacen artritis reactivas, en donde puede aparecer estas lesiones, que también conforman la constelación de las espondiloartropatías seronegativas, y lo tenemos que tener presente. En la entesitis es muy común verlo en la artritis psoriásica, no lo vamos a ver en la artritis reumatoide ni en la artrosis, y podemos sí encontrar algo de entesitis, sobre todo en las sacroiliacas, también en el área de la sínfisis púbica y a nivel de tendón de Aquiles.
En la afección extraarticular, en la psoriásica, como ya había comentado mi colega, vamos a ver compromiso ocular, puede haber compromiso de piel y uñas predominantemente. Sin embargo, en las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide puede haber algo de uveitis, puede haber escleritis, inclusive escleromalacia con perforación ocular, puede haber la presencia de los nódulos reumatoideos, que lo vamos a encontrar, lo podemos encontrar a nivel de los dedos, a nivel de los lóbulos de la oreja, en las salientes óseas, sobre todo en el área de los codos, y también los pacientes con artritis reumatoide nos pueden hacer vasculitis, y como complicación también puede aparecer el síndrome Zika asociado a un síndrome de Sjögren, cosas que no vamos a ver en las espondiloartropatías seronegativas. En la artrosis, estas no están presentes, este tipo de manifestaciones. Más que nada es el deterioro osteoarticular, que a veces puede terminar colocando en lo que es el reemplazo total, ya sea de cadera o en rodillas, asociado a una degeneración. Y en la espondilitis anquilosante es muy frecuente verlo acompañado de uveitis, e inclusive muchas veces puede ser la manifestación inicial antes de establecerse la enfermedad a nivel de la sacroiliaca o en el componente axial. También en cuanto a los compromisos radiológicos periféricos, vamos a encontrar en la artritis psoriásica las erosiones predominantemente en las interfalángicas distales. Va a haber ausencia de osteopenia, que eso sí se ve frecuentemente a nivel de la artritis reumatoide. También en la artritis psoriásica se va a encontrar periostitis y una proliferación ósea, a diferencia de la artritis reumatoide, en que vemos más que nada una osteopenia y presencia de erosiones en las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, los huesos del tarso, los huesos del carpo, decir, y también en codos o las estructuras coxofemorales y rodillas. En el nivel de la osteoartrosis, la manifestación más frecuente son los osteofitos, en donde vamos a encontrar erosiones predominantemente en las interfalángicas distales y proximales, y puede afectar la carpo-metacarpofalángica, favoreciendo la risartrosis. En la espondilitis anquilosante vamos a encontrar anquilosis sobre todo en las caderas, asociado más que nada a la sacroilitis, y la presencia de sindesmofitos a nivel de lo que es la columna dorsal y sobre todo lumbar. Y sobre todo en el tiempo se puede hacer una alineación lineal con la fusión de las vértebras, formando la clásica imagen de caña de bambú. Aquí podemos ver la evidencia de dactilitis que puede estar presente tanto en los dedos de las manos como en los dedos de los pies. Generalmente puede no estar en lineal, no tiene que ser en todos los dedos, pero nos llama la atención porque el paciente aqueja mucho dolor. Y en estas patologías es muy importante evaluar el compromiso o el patrón articular, porque generalmente, por ejemplo, cuando vemos en cuanto a la simetría, es decir, la presencia de las características asociadas al compromiso articular, vemos que generalmente en la espondilitis anquilosante y en la psoriásica, la reactiva. ¿Y por qué incluyo la gota? Porque es una patología muy frecuente que suele estar asociado a mucho dolor. También el paciente se queja de dolor en la metatarsofalángica, es muy explosiva, puede dar mucha limitación funcional, y muchas veces podemos tener la confusión si se trata de una enfermedad reumatológica o está asociado más que nada a una condición metabólica. Y en el número de articulaciones afectadas, generalmente la artritis reumatoide vamos a ver una enfermedad poliarticular, a diferencia de la espondilitis anquilosante, que predomina la oligoartritis. En menos del 15% de los casos puede tener un patrón simétrico similar a la artritis reumatoide, pero es menos frecuente. La artritis reactiva, que lo vemos más en pacientes jóvenes, que pueden tener
antecedentes de un proceso infeccioso gastrointestinal o genitourinario, pueden hacer este tipo de artritis oligoarticulares de predominio en miembros inferiores y que pudiera estar en sospecha o en relación a el diagnóstico diferencial con la artritis psoriásica. Y en la gota generalmente estos tienen manifestaciones monoarticulares en donde la podagra pues generalmente es la manifestación cardinal de estos casos y generalmente el dolor es en las articulaciones de declive, en donde podemos verlo más a nivel de las rodillas, tobillos y miembros inferiores. En cuanto a las articulaciones grandes o pequeñas, podemos ver pues que la artritis reumatoide suele comprometer ambas y la espondilitis anquilosante generalmente solemos ver mayor compromiso con las grandes articulaciones, al igual que la psoriásica. En la artritis reactiva es como le comenté, igual que la psoriásica, que podemos ver evidencia de dactilitis, y en las gotas generalmente lo vemos en las pequeñas articulaciones. La distribución generalmente puede ser axial y periférica en una espondilitis anquilosante. En la artritis reumatoide generalmente las manifestaciones son periféricas. Como le comentaba, la artritis reumatoide no suele afectar la columna salvo las primeras cervicales. En cuanto a componentes de predominancia en miembros superiores e inferiores, podemos ver más que nada que la espondilitis anquilosante predominantemente compromete más las extremidades inferiores, igual que la artritis psoriásica que puede atacar superiores e inferiores, y la artritis reactiva generalmente las extremidades inferiores. Aquí tenemos un diagrama que nos permite pues estandarizar o separar pues tal vez las tres principales patologías, entre ellas la artritis reumatoide, que como pueden ver es una enfermedad sistémica poliarticular que puede afectar desde la articulación temporomandibular, hombros, codos, rodillas, todo lo que son las articulaciones de las manos, las rodillas, tobillos y de los pies, a diferencia de los pacientes con artropatías seronegativas, en donde veo que ahí puede haber mucha afección asociada a la centesis, en donde puede haber un componente axial que se ve en la porción del centro en rosado, y en la forma celeste en donde hay la centesis, que puede ser a nivel del Aquiles o puede estar a nivel de las sacroiliacas predominantemente. Y cuando vemos ya las manifestaciones crónicas asociadas a artrosis, podemos ver que puede atacar principalmente los hombros, los codos, también generalmente el carpo metacarpo, las caderas, las rodillas, los tobillos, que son las zonas que más suele estar asociada con la artrosis. Continuando con el diagnóstico diferencial, nos vamos a la parte de los laboratorios y las radiografías, en donde las alteraciones radiológicas, ya que ya habíamos comentado, a veces podemos encontrar en la artritis psoriásica la presencia de sindesmofitos, que no es más que una proliferación lineal a nivel de las vértebras, que a diferencia de los osteofitos, que pueden tener una distribución o una proyección horizontal, en los pacientes con sindesmofitos, en la artritis o en la espondilitis anquilosante, la distribución es vertical y suele irse fusionando hasta hacer la clásica cuadratura vertebral que solemos ver en la espondilitis anquilosante. A diferencia de la artritis psoriásica, que esta distribución puede, cuando compromete el esqueleto axial, puede tener una distribución aleatoria y más que nada paramarginal. En cuanto a la presencia del factor reumatoideo y el anti-CCP, se ha encontrado en un 10 a un 15%, lo puede presentar, pero en títulos bajos. Generalmente debe estar negativo, pero hay un grupo de pacientes que pudieran tener una titulación baja
pero va a predominar el componente oligoarticular y las características radiológicas y clínicas que anteriormente hemos explicado. También en el paciente con artritis reumatoide, pues vamos a encontrar títulos elevados o importantes en estos pacientes con un cuadro poliarticular. No lo vamos a ver en la artrosis, y en la espondilitis anquilosante generalmente está negativo o puede estar en un título levemente perceptible. La presencia del HLA-B27 va a estar predominante en un 25% de los casos en los pacientes con artritis psoriásica, pero solemos encontrarlo más prominente en los pacientes con espondilitis anquilosante. En la AR, el DR4 es que se ha encontrado más frecuente, y en la artrosis pues no encontramos ninguna asociación mediado por antígenos de histocompatibilidad que frecuentemente se hagan como estudios de rutina, sino ya en estudios de investigación. Aquí podemos ver pues los clásicos, la presencia de los indesmofitos, que lo podemos ver aquí en la figura de la izquierda, y podemos ver acá a nivel de la pelvis ya pacientes con cuadro pues de sacroilitis grado 4 bilateral, y sobre todo pues pueden hacer también lo que nosotros llamamos estos puentes interóseos en el tiempo con los pacientes pues asociados con la espondilitis anquilosante. En toda la artritis psoriásica, como había comentado el colega que me precedió, pues suelen hacer erosiones. Es una enfermedad muy erosiva, muy destructiva, que puede hacer erosiones a niveles predominantemente la interfalángica proximales, distales, disculpen. Y aquí podemos ver en el de la derecha, pues ya pacientes con los famosos o clásicos dedos en telescopio. Otro diagnóstico diferencial que debemos hacer con respecto a la artritis psoriásica, sobre todo cuando en los casos que compromete el esqueleto axial, es el DISH. El DISH no es más que la hiperostosis esquelética idiopática difusa, que fue evaluado por Resnick y Niwayama en 1976, cuando establecieron los criterios que están asociados con una osificación del ligamento longitudinal anterior en 4 vértebras contiguas, que lo podemos ver en la figura de la izquierda, en el segmento A, en donde generalmente, a diferencia de los pacientes con espondilitis anquilosante o artritis psoriásica, que lo vamos a encontrar en pacientes menores de 40 años, el DISH se ve en pacientes alrededor de los 70 años. Generalmente está asociado a patologías de tipo metabólico, asociado a dislipidemia, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus y obesidad. Y en muchas ocasiones esta condición puede estar asintomática. Puede ser un hallazgo incidental, o el paciente puede acudir al médico por un dolor cervical y limitación al desplazamiento a nivel cervical o dorsalgia. Entre los otros aspectos asociados al DISH, ahí también se respeta el espacio intervertebral, cosa que vamos a ver fusionado en los pacientes que tienen la cuadratura asociada a caña de bambú, en la espondilitis anquilosante, o con la presencia de los indesmofitos. Además, en el DISH se ve la preservación de la articulación facetaria, que lo vemos en el segmento C, y hay ausencia de compromiso de la sinovia a nivel de la articulación sacroiliaca. Sí puede estar asociada a entesopatía, pero es una entesopatía crónica, pero respeta las sacroiliacas, que apoyado con estudios y de imagenología nos ayudan a apoyar lo que es la hiperostosis esquelética idiopática. Y como también tiene el nombre de la enfermedad de Forester, como le dije, se caracteriza por una calcificación del ligamento longitudinal anterior.
Aquí presentamos un caso clínico de DISH, en donde este es un paciente masculino diabético que acudió al médico por dolor cérvico-lumbar, y en la radiografía, en donde vemos la región cervical, que está flechado en rojo, al menos de C4 a C6, tiene pues la presencia de la calcificación del ligamento longitudinal anterior. También podemos ver la proliferación ósea a nivel de lo que es el periósteo en el área de la rótula, y también se puede ver datos de entesopatía a nivel de en la radiografía de la pelvis, en donde se ve como este deshilachamiento, que podemos verlo en la flecha roja, y también a nivel acetabular bilateral. Estos pacientes pueden acudir por causa de lumbalgia y cervicalgia. La diferencia que vamos a observar con el DISH, a diferencia de los pacientes con artritis reumatoide o de los pacientes con artritis psoriásica, es que va a haber ausencia de manifestaciones cutáneas. Estos pacientes no tienen artritis. Generalmente los exámenes generales están dentro de los marcos normales. Probablemente, si está asociado a un componente metabólico, podemos encontrar alteraciones asociadas a diabetes, a dislipidemia, pero guardan una relación pues con el cuadro clásico de DISH, y los reactantes de fase aguda generalmente están negativos. Entonces, para ir terminando, la idea más importante que quiero que se lleven en cuanto a la presentación principal de la artritis psoriásica es que lo pongamos en el contexto clínico, en el contexto laboratorial y en el contexto radiológico. En el contexto clínico, recordar que generalmente la artritis psoriásica, generalmente en la mayoría de los casos, arriba del 50%, va a preceder con una manifestación cutánea. El problema puede suscitarse cuando en el día 15% de los casos precede el cuadro articular por delante de la manifestación en piel. Debemos en estos pacientes revisar las uñas, buscar zonas en donde puede haber datos de compromiso cutáneo que no se haya detectado, como en el cuero cabelludo, detrás de las orejas. También debemos buscar en el área interglútea, en la región periumbilical, y en las mescrescencias óseas, en donde pudieran haber hallazgos compatibles con artritis psoriásica. Recordar que es una patología que generalmente va a afectar la interfalángica distales, que entre los síntomas cardinales que se asocian a ella está la dactilitis y los datos de entesitis, que en el tiempo se convierte en una entesopatía crónica. En cuanto al laboratorio, que tenemos que basarnos, en generalmente el factor reumatoideo y el anticuerpo anticitolinado van a estar negativos. En algunos casos, como les comenté, en un día 15% pueden estar positivos, pero van a estar en títulos sumamente bajos, y hay elevación también de los reactantes de fase aguda. Radiológicamente, ¿qué debemos buscar? Datos de erosiones, datos de resorción ósea, generalmente en las interfalángicas distales, estrechez de los espacios articulares, sobre todo también evaluar en las zonas de los puntos de entesis, crecimiento de hueso nuevo a nivel de la entesis, presencia de los sindesmofitos y datos de sacroiliitis. Y recordar en la historia clínica algunos aspectos importantes que nos van a aportar el 80% de información para poder establecer el diagnóstico diferencial con los casos, con las situaciones clínicas que anteriormente le presenté. El tiempo de evolución, tiempo de compromiso articular. Generalmente el paciente con gota va a tener estos episodios agudos, generalmente un paciente de 40 años, predominantemente en los hombres. Vamos a buscar gota en las mujeres después de la menopausia. Generalmente no vamos a encontrar gota en una mujer menor de 50 años. Entonces, en la artritis reactiva, buscarlo en los pacientes jóvenes con vida sexual activa, o con pacientes con historia de cuadro gastrointestinal, en donde tenemos que también, después de descartar un proceso infeccioso, sospechar de enfermedad inflamatoria intestinal
que pudiera estar asociado en el contexto de una espondiloartropatía seronegativa. Buscar historia familiar. Muchas veces el paciente puede venir con un componente articular, pero no puede hablar de que madre, padre, hermanos tienen antecedentes de psoriasis, y eso en los criterios CARPAR tienen un valor y nos pueden dar datos para sospechar en cuanto a un caso asociado a psoriasis. En el examen físico vamos a enfocarnos en ver la piel, sobre todo en esas zonas que están escondidas, en donde pudieran estar las manifestaciones asociadas a psoriasis y que muchas veces el paciente no se ha percatado. Ver las características de las uñas, el cuero cabelludo, los pliegues, hacer una exploración articular, la solicitud de estado de laboratorio y gabinete, investigación por trastorno en los hábitos intestinales, pacientes con ojo rojo crónico, datos de uveitis, que ahora recientemente pues nos ayudan mucho los oftalmólogos y nos llegan para sospechar de este tipo de casos, buscar datos de artritis periférica, recordar, descartar antecedentes de uretritis o cervicitis o enfermedades de transmisión sexual que pudieran estar relacionadas con una artritis reactiva, buscar por fiebre cuando queremos descartar que haya un foco de infección que pudiera estar desencadenando este cuadro, los reactantes de fase aguda, el HLA-B27 nos puede ayudar en muchos casos, las radiografías que nos van a permitir evaluar las características de cada uno de estos casos, la ultrasonografía nos puede ayudar como un estudio diagnóstico buscando datos de tenosinovitis, nos puede hacer ver la sintesis, también las características de las metacarpofalángicas o de las interfalángicas distales, sobre todo el Power Doppler, podemos ver datos de actividad, de hipervascularidad, y en la resonancia magnética cuando ya estamos evaluando por datos de edema interóseo, sobre todo cuando estamos sospechando de una espondilitis anquilosante o datos tempranos de una espondilitis anquilosante. Y no está de más cuando tenemos dudas diagnósticas con alteraciones cutáneas, pues hacer una biopsia de piel en donde los dermatólogos pues nos pueden apoyar. Y eso sería todo. Espero que llene todas sus expectativas y estamos al final para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Continuando con el simposio, tendremos la tercera exposición y la última. Después de esta ya tendremos el periodo de preguntas y respuestas. Tenemos a la doctora Ilsa Moreno, médico internista, reumatóloga, también labora en la Caja del Seguro Social, en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés. Doctora Moreno. Hola, buenas noches. ¿Me confirma si ya pueden ver la presentación? Solo se puede ver el archivo, la presentación todavía.
¿Ahora sí? Sí, perfecto. Listo, bueno, disculpen ahí por los problemas técnicos. Gracias por la participación. Realmente sabemos que es una hora difícil, pero queremos pues participar y colaborar con ustedes, transmitir alguna experiencia, y vamos a revisar la parte de tratamiento de la artritis psoriásica. Bien, este es un tema relativamente complejo, porque ustedes han visto que la enfermedad es una enfermedad compleja. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar algunos conceptos básicos que ya los han mencionado, pero que pienso que hay que volverlos a mencionar para que queden bien establecidos. Entender que la artritis psoriásica es una enfermedad heterogénea. Vamos a hablar algunas generalidades de las terapias convencionales que realmente pues las conocemos muy bien de su uso en la artritis reumatoide. Y vamos a mencionar las nuevas terapias en desarrollo, porque ha habido realmente un desarrollo muy importante en terapéutica en los últimos años en la artritis psoriásica. Vamos a conocer cuáles guías de manejo existen ahorita en la actualidad, y vamos a comentar cómo realmente la medicina evoluciona hacia lo que se conoce como la medicina de precisión en el área de la terapéutica de patologías como la artritis psoriásica. Bien, entonces, ante esos conceptos básicos, nosotros tenemos que mencionar que la artritis psoriásica es una enfermedad heterogénea. Eso lo hemos escuchado en las dos presentaciones previas. Que si bien es cierto, todo gira alrededor del aspecto cutáneo, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de manifestaciones que nos hacen una diferencia obvia con una artritis reumatoide, por ejemplo, en la cual predomina la afección articular. Nosotros vamos a tener en una artritis psoriásica la manifestación articular periférica, podemos tener manifestación axial, como acabamos de ver en la presentación de la doctora, podemos tener lesiones en la gentesis, lesiones de dactilitis, afección de uña, y aunque dependiendo de lo que nosotros revisemos, cuadros como uveitis y enfermedad inflamatoria intestinal se mencionan más bien como comorbilidades, realmente pues ya la tendencia es a considerarlas como parte de ese espectro de manifestaciones que estos pacientes pueden presentar. Entonces imagínense cuando vamos a hablar de terapéutica, de tratamiento con un objetivo, no tenemos el objetivo de controlar solo el aspecto articular, sino todas estas manifestaciones que en un momento dado el paciente puede presentar. Más allá de esa heterogeneidad de la patología, nosotros tenemos que saber que el diagnóstico temprano es fundamental. Ya nos lo comentó en algunas diapositivas el doctor González, y vamos ahorita a repasar eso un momento. Y ese diagnóstico temprano va de la mano, obviamente, con un tratamiento temprano. Ese tratamiento nosotros tenemos que recordar que debería estar dirigido, organizado según la estrategia que todos conocemos o que voy a comentarles, que se denomina Treat to Target, y que debe estar dirigida hacia un objetivo específico que va a ser entonces la remisión. Bien, en ese concepto de diagnóstico temprano, hay reportes de pacientes con artritis psoriásica, casi la mitad de ellos que tienen evoluciones de menores de 6 meses de tener síntomas, que ya presentan erosiones a los 2 años a pesar del uso de fármacos modificadores convencionales, que ahora se les denomina también moléculas orales pequeñas. Hay otro estudio que ha reportado más del 60% de pacientes que una vez que llegaron a su visita al reumatólogo ya tenían erosiones en esa primera evaluación. Entonces, obviamente, por ser una enfermedad heterogénea, el diagnóstico también se hace difícil. Los criterios de Casper que ya hemos estado escuchando, obviamente son de utilidad, y hay herramientas de tamizaje que son sobre todo cuestionarios que están orientados hacia los mismos pacientes para que ellos vayan teniendo una guía y se haga un primer tamizaje, lo que vaya facilitando una detección temprana y que asegure entonces esa detección temprana, ese diagnóstico temprano, y obviamente eso vaya de la mano de un tratamiento temprano. ¿Por qué insistir en ese tratamiento temprano? Porque se ha visto en estudios como este que les muestro aquí, que una demora de unos 6 meses desde el inicio de síntomas hasta que se da la primera visita al reumatólogo
contribuye al desarrollo de erosiones y a una función física menor a largo plazo en estos pacientes. Bien, entonces la estrategia del Treat to Target, aquí la ejemplificamos de una forma muy sencilla. No es más que tratar con un objetivo específico. Esto realmente es de uso en enfermedades crónicas y básicamente consiste en que al iniciar un tratamiento yo tengo que hacer una evaluación de ese objetivo por el cual yo estoy dando tratamiento. Si yo no alcanzo ese objetivo, voy a hacer ajustes, evalúo nuevamente mi objetivo y continúo el monitoreo de forma continua. Entonces, el Treat to Target en artritis psoriásica, aunque lo conocemos bastante bien de la artritis reumatoide, el Treat to Target en artritis psoriásica fue evaluado en este estudio denominado TICOPA, en el cual se hizo una comparación entre dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes se les dio tratamiento estricto y a otro grupo se le dio el control estándar. Y de 206 pacientes en total, más o menos mitad y mitad fueron aleatorizados en ambos grupos. Y el grupo de pacientes con un control estricto de la actividad de la artritis psoriásica, usando esa estrategia de Treat to Target, mejoraba significativamente los resultados en piel y resultados articulares. Entonces, ese Treat to Target, todas esas manifestaciones heterogéneas, debemos ir todas hacia un mismo objetivo. Y esas metas de terapias, ¿cuáles serían? Evitar y minimizar complicaciones, prevenir daño estructural, optimizar el estado funcional y la calidad de vida de los pacientes, mediante que alcanzando la remisión o la mínima actividad de la enfermedad, minimal disease activity, sería entonces el target o el objetivo que nosotros buscamos con las terapias en artritis psoriásica. Entonces, el primer paso hacia ese manejo óptimo del paciente es el diagnóstico temprano. Recordemos entonces todas las características clínicas que hemos visto, cómo los criterios de Caspar no son de utilidad para aproximar ese diagnóstico. Hacer uso de esas herramientas de screening para que los pacientes vayan teniendo una detección, una sospecha temprana. El ultrasonido también es ya de utilidad e incluso hay biomarcadores que si bien es cierto ahorita su uso es más en la parte de investigación, pues eventualmente quizás haya disposición de ellos en la práctica clínica. Vamos a ir avanzando entonces siempre con la estrategia del Treat to Target hacia el objetivo de remisión. Bien, vamos entonces a hablar de las moléculas orales pequeñas. Realmente vamos a mencionar el metrotexate porque en todas las guías continúa manteniéndose el metrotexate como una opción en la primera línea del tratamiento, aunque realmente la evidencia para su uso es baja. Hay estos estudios que mencionamos aquí, el SCARPA, el MIPA, el TICOPA, que no fue diseñado para evaluar realmente el efecto de metrotexate, pero que nos permite de forma indirecta hacer sacar algunas conclusiones, y está también el estudio SYNC-PSA, de los cuales realmente ninguno de los dos primeros demostró ningún beneficio superior del metrotexate. Entonces es un poco contradictorio porque un medicamento en el cual se tiene tan poca evidencia continúa manteniéndose en las guías de manejo, pero hay varias razones, por ejemplo, su bajo costo, la familiaridad que tenemos nosotros para su uso con el manejo que ya le conocemos en otras patologías, etcétera. Entonces, está dentro del grupo de las moléculas orales pequeñas que se consideran para el manejo en primera línea de estos pacientes para manifestaciones articulares periféricas. En relación a la leflunomida tiene dos estudios que los mencionamos aquí. En ambos de esos estudios se demostró una eficacia de la leflunomida sobre el control de las manifestaciones articulares de la artritis psoriásica. Y actualmente hay un estudio, el Complete PSA, que está en curso. Esperando esos resultados, pudiéramos saber si la combinación de Araba con metrotexate ofrece algún beneficio extra en los pacientes con artritis psoriásica. Con la sulfasalacina, que es una molécula pues, que tiene todavía más tiempo, hay 7 estudios o ensayos randomizados, aleatorizados, controlados, que demuestran algún efecto modesto en la parte articular. No muestra ningún efecto ni en entesis, ni en enfermedad axial, ni en dactilitis, ni tampoco en
disminuir progresión radiográfica, así que básicamente estaría restringido para manifestaciones articulares periféricas. El apremilast, que es un inhibidor de fosfodiesterasa, hay 4 estudios, ensayos clínicos controlados contra placebo, en los que se observa también una mejoría realmente moderada, es bien tolerado. Entonces, en las guías se considera su uso, sobre todo en pacientes que tienen una manifestación leve y que han fallado ya a los fármacos pues, convencionales o a las otras moléculas orales pequeñas, y que no es candidato a moléculas como inhibidores de las JAK kinasa, por ejemplo, o a las terapias biológicas. O sea que también su uso es bastante restringido. Bien, en este grupo de moléculas pequeñas tenemos que mencionar entonces los inhibidores de las JAK kinasa, de los cuales el tofacitinib tiene pues su aprobación en artritis psoriásica, y los estudios que avalan pues esta aprobación son el OPAL-PRODEN y el OPAL-BEYOND, y también está el upadacitinib con los estudios que les menciono aquí, que demuestran eficacia en el manejo de la artritis psoriásica. Antes de pasar a hablar un poquito de nuevas moléculas, porque ya vienen moléculas que son dirigidas a blancos específicos, vamos a repasar un poquito con la imagen sobre cuáles blancos realmente van a estar trabajando específicamente estas moléculas nuevas que están en desarrollo. Entonces aquí vemos una imagen que no es exclusiva para artritis psoriásica, realmente esta imagen involucra un poco lo que es fisiopatología de psoriasis, de artritis psoriásica y de artritis reumatoide, y trata de correlacionar un poco la alteración fisiopatológica a nivel del sistema inmune con algunas manifestaciones y signos clínicos. Pero es interesante porque nos permite un poco localizar, por ejemplo, a nivel de vías extracelulares, todas las interleuquinas que en un momento dado se han convertido en blancos terapéuticos, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 23, la interleuquina 12, cómo estas interleuquinas van a ir conduciendo hacia la diferenciación de ciertos grupos de células, los linfocitos T helper, que se van a asociar según su tipo a distintas manifestaciones clínicas y más a una patología u otra, dependiendo pues de qué grupo de estas células predomine. Ya si nos vamos un poquito más a la parte intracelular, porque ustedes observan acá que todo esto era a nivel extracelular, nosotros tenemos a nivel intracelular también una cantidad de blancos terapéuticos, y aquí podemos ver, por ejemplo, a la derecha las JAK kinasas, que son blancos de los medicamentos que acabamos de mencionar ahorita, como el tofacitinib y el upadacitinib. Tenemos entonces acá en la parte interna de la célula la fosfodiesterasa 4, y ahí pues mencionamos el apremilast, que estas son moléculas pequeñas de síntesis química o sintéticas que actúan entonces a nivel intracelular y que tienen pues un papel en el manejo de la artritis psoriásica. Acá vemos entonces, según interleuquinas, por ejemplo, vemos cómo medicamentos, aquí tenemos todos los anti-TNF que van a trabajar sobre el factor de necrosis tumoral alfa. Vemos las interleuquinas 2 y 23 que son bloqueadas por el ustekinumab, que vamos ahorita entonces a mencionarlo entre las nuevas moléculas que están consideradas para el manejo de la artritis psoriásica. Entonces, recordando un poquito esta parte de fisiopatológica a nivel del sistema inmune, vamos a ver en una línea del tiempo cómo por allá por el 2000 y en esa primera década se desarrollan todo el grupo de los anti-TNF, el primero de ellos en el 2002, en el 2004 la leflunomida, que es una molécula pequeña que ya mencionamos, fármaco convencional, y vemos cómo pues, los otros anti-TNF en esa primera década del 2000. Para el 2013 nosotros tenemos ya entonces el ustekinumab con evidencia suficiente, que es un inhibidor de interleuquina 12-23, y empiezan a aparecer los primeros biosimilares, en este caso de infliximab. En el 2015 se tiene entonces a disposición el secukinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 17A,
y el apremilaz, que lo hemos estado pues mencionando como un inhibidor de la fosfodiesterasa. Para este año, en el 2015, se publican las guías de manejo del EULAR del 2015 y las guías de GRAPA del 2015, que todavía están vigentes. Las del EULAR ya fueron revisadas en el 2019 y las de GRAPA están ahorita mismo en revisión. Ya ellos tienen un par de publicaciones en las cuales publicaron finales del año pasado la metodología que ellos utilizaron en su revisión bibliográfica y una publicación que tienen ahora a mediados de año en la cual hacen un resumen de sus reuniones del año pasado para sacar la presentación final de las guías de manejo para finales de este año o inicios del siguiente. En el 2018, entonces tenemos el Ixekizumab, que es un inhibidor de interleuquina 17 también, y vamos a ver que realmente aparte del secuquino y del Ixekizumab, hay otros dos agentes actualmente que también están en evaluación en este mismo mecanismo de acción de inhibidores de la interleuquina 17. Está en estudio el Bimekizumab, que es un inhibidor dual de interleuquina A y interleuquina 17A y F, y el Brodalumab, que es un inhibidor del receptor de la interleuquina 17, el receptor A. Son otros dos medicamentos pues, que están ahora mismo en estudio, que los vemos acá ya después del 2020, porque están todavía en proceso pues, de investigación. En el 2019 se publican la actualización de las guías EULAR del 2015 y están publicadas también las guías del ACR con la Fundación Nacional de Psoriasis, que trabajaron en conjunto. En el 2020 tenemos entonces ya a disposición el Guselkumab, que también está presentando buena evidencia de eficacia en el manejo de artritis psoriásica. Y hay pues el Upadacitinib, que lo mencionamos ahorita en el grupo de las yaquinasas. En el cuadro acá de la derecha vamos a ver moléculas entonces que actualmente están en investigación y que tienen algunos estudios que están orientados a tratar de valorar eficacia y seguridad en artritis psoriásica, como el Risankizumab, que es un inhibidor de interleuquina 23, Filgotinib, con el mecanismo de inhibición de las yaquinasas, y estos que ya los hemos mencionado, el Bimekizumab, Brodalumab, y algunos de target de objetivo dual, inhibidores de TNF y L17. Entonces, esto es para tener una idea del escenario al cual nosotros nos estamos enfrentando desde el punto de vista terapéutico, de todas las opciones que vienen desarrollándose, ofreciendo nuevas oportunidades terapéuticas a estos pacientes y que tenemos pues que estar obviamente al día y pendientes de lo que va saliendo y ser capaces pues de ir revisando esa evidencia para hacer la mejor selección en los pacientes. Entonces, a nivel, esta es una de las publicaciones de cómo hicieron la revisión sistemática de literatura para la revisión de las guías del EULAR del 2019. Ellos describen allí cómo hicieron pues su búsqueda sistemática, los distintos buscadores que utilizaron y al final pues ellos, sus guías están basadas en 56 reportes, 33 de eficacia y 23 de seguridad. De allí pues ellos obtienen toda la información para estas guías revisadas en el 2019. Este es un cuadro que al final nos va ya mostrando una forma bastante práctica de cómo debemos ir orientando toda la información que nosotros tenemos para el manejo de estas terapias. Recordando que ya haciendo la unión de que hemos venido hablando, que es una enfermedad heterogénea y que tiene distintos dominios, nosotros debemos estar claros por moléculas realmente qué efectividad yo espero en los distintos dominios de esa enfermedad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo el grupo de los TNF, que vemos aquí cómo los anti-TNF han demostrado eficacia en el control de todos los dominios
principales reconocidos en la artritis psoriásica: la artritis periférica, la parte cutánea, la entesis, la dactilitis, al igual que los inhibidores de interleuquina 17, que también han demostrado eficacia en todos los dominios. Entonces, así vemos pues este cuadro que va siendo ya una forma práctica y orientadora de cómo debemos ir analizando toda esa evidencia nueva que va saliendo en relación a la función o a la efectividad de estas moléculas en cada manifestación clínica, y eso nos va dando o nos va ayudando a irle dando su localización en qué momento de la patología vamos a utilizar o en qué paciente vamos a utilizar estos medicamentos. Más allá de los dominios clínicos de esa enfermedad tan heterogénea, también se mencionó, el doctor González mencionó, lo que son las comorbilidades. Entonces, también hay que tener muy en cuenta cuando usamos estas nuevas moléculas que hay contraindicaciones específicas, hay ciertos temas en los que hay datos insuficientes que nos preocupan y que deben mantenernos alerta. Por ejemplo, sencillo recordar, por ejemplo, los anti-TNF, que sabemos que en pacientes con falla cardíaca pues no los vamos a considerar. Recordar siempre que todo el grupo de los TNF vamos a tener el cuidado de la evaluación por tuberculosis antes de iniciarlos. Por ejemplo, si hay un paciente que ha sufrido de depresión, nosotros no vamos a considerar fosfodiesterasa, inhibidores de la fosfodiesterasa como el apremilast, o inhibidores IL-17 como el brodalumab, porque tienen warnings que hablan de que pueden incrementar sí, los síntomas de depresión en estos pacientes. Entonces, también es muy importante, por ejemplo, recordar pacientes con historia de trombosis, infecciones con herpes zóster, tener eso en mente si vamos a considerar moléculas pequeñas como los inhibidores de JAK quinasa. Entonces, esta forma pues de analizar también molécula por molécula según comorbilidades, también es necesario que la tengamos en mente al momento de hacer una buena selección terapéutica. Entonces, ¿cómo hacer esa mejor elección? Porque al final pues hemos escuchado tantas opciones, suena bastante complejo y realmente hasta cierto punto lo es, pero si nosotros seguimos unos pasos, creo que eso se puede simplificar un poco. Entonces, el primer paso siempre va a ser valorar cuáles son los dominios de actividad de la enfermedad que predominan en un paciente, ¿verdad? Vamos a tener claro cuáles dominios están activos. El segundo paso es seleccionar la terapia según la eficacia demostrada por dominio. No voy a escoger una molécula que no tiene eficacia demostrada en un paciente en el cual predomine, por ejemplo, la entesitis. ¿Okay? Eso es algo lógico. El siguiente paso sería considerar o tomar en cuenta las preferencias del paciente y los otros factores que hemos visto, que son las comorbilidades, que también tenemos que tener en cuenta. Y al final es probable pues que cuando se desarrolle más esto que vamos a conversar en un momento de medicina de precisión, que es probable que sea allá es que vamos a caminar, las cosas puedan simplificarse un poco, pero todavía no estamos tan cerca de esto. Y esto de la medicina de precisión, ¿qué es? Realmente hay muchos predictores de respuesta a tratamientos de las terapias biológicas. Y nosotros en este estudio, por ejemplo, este es un primer reporte que se hace en el cual se muestra el potencial que hay en la medicina de precisión en la práctica clínica. En este estudio, ellos hicieron o estudiaron el perfil inmunológico de los pacientes y básicamente pudieron diferenciar 4 grupos en los cuales había predominancia, por ejemplo, de células TH17. Aquí había un equilibrio entre células T1 y T17, al igual que acá, y acá una predominancia de las T1. Y según este perfil específico de cada paciente o fenotipo linfocítico en sangre periférica, ellos utilizaron uno u otro medicamento. Entonces, ¿qué encontraron? Ellos encontraron que al comparar los tratamientos y las terapias biológicas en su uso estándar, comparado con el uso que se le dio dirigido según el fenotipo linfocítico de cada paciente,
hubo un mayor porcentaje de pacientes que alcanzaban un minimal disease activity o una actividad mínima de la enfermedad en esos pacientes que se escogió la terapia basándose en el fenocítico. Obviamente, esta es una primera publicación, hay muchas limitaciones, fueron pocos pacientes en cada grupo. Como lo ideal sería, pues en un volumen grande de pacientes que uno pudiera llegar a caracterizar que ese fenotipo linfocítico tuviera alguna relación con manifestaciones clínicas como para facilitar el acceso, porque obviamente estas son pruebas que son especializadas y que hay pocos centros que las pudieran realizar. Pero esto es un poco de lo que se denomina medicina de precisión y pues yo pienso que en el devenir de los años hacia allá estaremos avanzando no solo en artritis psoriásica, ya se intenta esto también en artritis reumatoide y en lupus eritematoso sistémico. Así que bueno, para terminar, yo creo que qué mensajes recordar de este tema de terapéutica. Bueno, recordemos que la enfermedad es heterogénea, que tenemos que hacer diagnóstico y tratamiento temprano. Recordemos que esa terapia tiene un objetivo, el objetivo es la remisión y usemos el treat to target siempre. Valoremos la eficacia comprobada de cada terapia según los dominios predominantes de síntomas de la enfermedad. Recordemos también que esos pacientes pueden tener comorbilidades y que tenemos que tener claras también todo lo que es la seguridad en el manejo de estos medicamentos, considerando pues la presencia de comorbilidades y manifestaciones extraarticulares. Y en el centro, el paciente, porque realmente el paciente tiene que ser el centro de todo nuestro manejo, considerar las preferencias y yo diría las realidades, porque estos artículos que uno lee hablan de preferencias del paciente. Yo diría que en países como el nuestro no es solo la preferencia, sino también las realidades del paciente. Por cosas tan sencillas, por ejemplo, que yo puedo decidir una terapia biológica en un paciente, que esa terapia requiera una cadena de frío y que el paciente no tenga cómo refrigerarla. Entonces, preferencias y realidades del paciente también las tenemos que tener en mente. Si nosotros conjugamos un poco de todo esto que hemos conversado, creo que podemos darle un uso satisfactorio a esa gran cantidad de opciones terapéuticas que vienen desarrollándose actualmente para el manejo de la artritis psoriásica. Así que bueno, con esto concluyo la presentación y estamos pues abiertos a las preguntas que tengan a bien hacer. Gracias a todos por las excelentes exposiciones. Pueden colocar sus preguntas en el área de preguntas y respuestas. Para comenzar tenemos una pregunta. ¿En qué fase de la enfermedad aparecen las lesiones psoriásicas? Como mencionamos ahí en una de las diapositivas, hasta el 70% de los pacientes, la psoriasis suele preceder a la aparición de la artritis reumatoidea. En un 15% de los pacientes aparece en forma simultánea tanto la psoriasis como la artritis psoriásica, y en un 15% de los pacientes va a aparecer primero la artritis psoriásica y después con los años la psoriasis. Se habla en términos generales que la psoriasis puede preceder la aparición de la artritis psoriásica hasta unos 10 años en promedio. En el caso de que aparezca primero la artritis psoriásica y después las lesiones psoriásicas, eso puede variar entre 10 a 15 años, básicamente. Hay otra pregunta. ¿Podemos añadir en el diagnóstico diferencial sacroileitis con densas ili y SAFO? ¿Qué opina usted del overlap entre gota y artritis psoriásica o gota y artritis psoriásica? Sí, obviamente sí, podemos incluir la sacroileitis con densas ili en el diagnóstico diferencial. Allí lo que nos va a ayudar en el apoyo es los estudios de imagen
en donde, porque son causa de dolor lumbar, y los estudios que generalmente nos pueden apoyar cuando el paciente no tiene o tiene contraindicaciones con la resonancia magnética es hacerse una tomografía en donde podemos ver las lesiones, las alteraciones óseas, y puede ser de mayor apoyo que realizar una resonancia cuando en nuestro medio no lo tengamos, pero sí obviamente entra dentro del diagnóstico diferencial en estos casos. Los pacientes con sapo también tienen sinovitis, pueden tener lesiones postulares, lesiones sobre todo en un acné refractario, en la mejoría clínica, de tal manera que ahí también la complementación con un dermatólogo nos puede ayudar a integrar lo que es lo del el síndrome asociado a esta sinovitis y pustulosis. Además de eso, sí puede coexistir la gota con cualquiera de estas comorbilidades y que nos va a ayudar o apoyarnos allí, principalmente, como le digo, la gota generalmente es de inicio abrupto, generalmente son pacientes con condiciones metabólicas, pacientes obesos, paciente varón que también tiene hábitos de etilismo importantes, también lo podemos observar y que nos va a diferenciar con la artritis psoriásica, que estos pacientes no van a tener manifestaciones cutáneas. El inicio es abrupto, cuando en la artritis psoriásica generalmente el inicio puede ser insidioso, y estos pacientes pueden tener, los pacientes con gota pueden tener inclusive una evolución autolimitada. Se tratan en menos de 48, 78 o 42, 72 horas con antiinflamatorios o con glucosílicos, y el paciente mejora. Sin embargo, este tipo de cambios no lo vamos a ver en el paciente con artritis psoriásica. También la cristalografía nos ayuda. Si tenemos un paciente con una efusión a nivel de la rodilla o en una gran articulación, podemos hacer una artrocentesis y hacerlo apoyado con microscopía de luz o con microscopía simple, en donde vamos a ver pues con microscopía simple la imagen del macrófago opsonizando al urato monosódico, y todos estos son elementos que nos pueden ayudar a hacer la diferenciación con estos pacientes, sin también descartar asociado a la hiperuricemia. Pero hasta un 20% de los pacientes con artritis psoriásica a veces pueden tener elevación de los niveles de ácido úrico. Así que ahí nos apoya mucho la cristalografía, la historia, y sobre todo predominantemente en el paciente varón de 40 años y en una mujer posmenopáusica mayor de 50 años. Otra pregunta. ¿Qué podrían decirnos sobre el uso de biológicos y de inhibidores de Janus quinasa en Panamá? Sí, bueno, veo que sí, que hay unas preguntas de Janus quinasas y de biológicos acá en Panamá. Bueno, en la seguridad social, que es donde nosotros pues elaboramos, en la Caja de Seguro Social contamos con 3 anti-TNFs, y hay algunos pacientes que están ahorita mismo recibiendo inhibidores de interleuquina 12-23 por compras especiales. Y también hay algunos pacientes recibiendo inhibidores de interleuquina 17 también por compras especiales. Estos 2 medicamentos no están dentro del cuadro básico, pero bueno, existen mecanismos por los cuales se pueden tramitar como medicamentos pues que no forman parte de la lista oficial de medicamentos. Y en términos pues de Janus quinasa, también tenemos pacientes por este mismo mecanismo con tofacitinib. Creo que vi también una pregunta en relación a la ciclosporina, y efectivamente se ha utilizado la ciclosporina, pero con el advenimiento pues, de todas estas nuevas terapias, realmente ha sido relegada, y al hacer la revisión prácticamente pues ya se le menciona como de los medicamentos que históricamente se han utilizado, pero que no se consideran ya pues para usos en una primera línea, que sería en todo caso
el uso de estas moléculas en una primera línea de tratamiento en pacientes con manifestaciones articulares periféricas. También tenemos una pregunta. ¿Qué tan efectivo es el metotrexate para las lesiones en las uñas? La efectividad del metotrexate la evidencia es muy baja en prácticamente todos los dominios. Entonces, de hecho, uno de los artículos decía que es paradójico porque tan poca evidencia y lo seguimos utilizando. Y bueno, daban una serie de explicaciones como las que les mencioné hace un rato. Todavía se considera, todavía se menciona en las guías, en las primeras líneas de manejo, pero bueno, en uñas propiamente no tiene ninguna eficacia demostrada, o por lo menos valorada tampoco en los estudios. Tenemos otra pregunta. Pacientes con artritis psoriásica con entesitis, uveitis, dactilitis, compromiso axial. ¿Estaría indicado un paciente que no mejora con fármacos sintéticos combinar anti-TNF y anti-interleuquina 17A y F? Bueno, todavía en ninguna de las guías de manejo se hace combinación de estos medicamentos. Pero si vieron en la línea de tiempo esa que pusimos en la última imagen a la derecha, donde estaban los estudios que están en curso y las moléculas que se están estudiando, ahí les mencionaba que sí hay estudios en curso para inhibidores duales anti-TNF e interleuquina 17. O sea que sí es un tema sobre el cual se está pues pensando y se está investigando, pero ahorita mismo pues, en guías de manejo, por ejemplo, no se considera. Esa era, parece, la última pregunta. Creo que no hay más preguntas. Entonces, darles las gracias a los expositores y de parte de la Sociedad Panameña de Reumatología, a todos los asistentes. Gracias por permitirnos mostrarle algo de artritis psoriásica. También a los auspiciadores del evento de hoy, el laboratorio Pfizer. Ahí en el chat les coloqué el link de la página de YouTube de la sociedad, donde pueden ver videos de presentaciones anteriores. Esta la colocaremos en la página también en algún pronto. Y gracias a todos, buenas noches y nos vemos pronto. Gracias.